valiente, esa clara divisa tomar, los derechos del trabajador, defender con pasión y lealtad. Este día es para nosotros un aniversario, un día muy importante, es un aniversario importante porque en el año 1979 se realizó el primer paro que se le hizo a la dictadura militar. No fue el primer acto de lucha hecho por algún sindicato, porque hubo muchos enfrentamientos, incluso a partir del propio año 76. Pero realmente la primera huelga en serio que se le hizo, organizada por la Comisión Nacional de los 25, fue este día, que hubo un montón de compañeros presos. Entonces nosotros creímos que era un buen momento para tomar este acto de recordación a un militante que, más allá de su función intelectual, era realmente un militante del movimiento obrero y un militante del peronismo. Así que en este tránsito, un equipo de compañeros que nos identificamos solo a los fines prácticos, digamos, como equipo Vallese, por el hecho de que nos reunimos en esta casa, aprovechamos acompañar a la CGT con nuestro compañero Juan Carlos para rendir este homenaje. Muchísimas gracias, Pancho. Bienvenidos a la sala José Ignacio Rucci de la Confederación General del Trabajo. Efectivamente, Pancho ha mencionado que por esas rarezas este homenaje que rendimos a un hombre del pensamiento nacional coincide con una de las gestas del movimiento obrero durante la dictadura militar. Yo creo que sería un atrevimiento de parte mía describir el aporte y la contribución que hizo un hombre como Bolívar, no solamente al pensamiento nacional, sino al fortalecimiento de la democracia, a la identificación de los movimientos nacionales y populares, y particularmente a su visión desde el peronismo. El peronismo ha sido pródigo en la elaboración y en el aporte que han hecho hombres como Bolívar alrededor del pensamiento nacional, como ya dije en algún momento, pero también desde el punto de vista del papel de la clase trabajadora dentro de ese desarrollo. De modo tal que me pareció muy importante que los compañeros del equipo Vallese, como dice Pancho, hayan tomado esta iniciativa, que el homenaje se haga aquí en la sede de la Confederación General del Trabajo, al cual tantas veces estuvo Jorge aquí, en este mismo lugar, charlando con los compañeros, intercambiando criterios, haciendo contribuciones para una mejor interpretación de lo que significó la irrupción del peronismo en la vida y el desarrollo nacional, y fundamentalmente porque obviamente yo esperaba escuchar a los panelistas, ver el video que han preparado y después vincularlo con esta nueva etapa que tiene el movimiento sindical en esta oportunidad. Quiero cerrar esta pequeña introducción simplemente con esto. Estamos en la cercanía de un 1 de mayo. La CGT va a lanzar un homenaje no solamente en conmemoración, sino en el ejercicio de una protesta que mantiene la vigencia de las razones que nos llevaron al paro recientemente, y de una conmemoración que está vinculada fundamentalmente con nuestro rol en el proceso histórico y en el destino del país. Por lo tanto, obviamente quedan todos invitados a participar de este acto que se va a llevar a cabo el día 1 de mayo. También este es un dato que me gustaría remarcar. Hace mucho tiempo que no se hace el 1 de mayo esa conmemoración, y no me parece un dato menor. Y por otro lado también informarles que a partir de la semana que viene, casi semana por medio, la Confederación General del Trabajo va
iniciar un ciclo de charlas y de debates alrededor de los problemas que tenemos como sociedad, del perfil del país al que soñamos desde la visión de los trabajadores, de las dificultades que tiene el proceso democrático y también de la interpretación de los modelos en pugna hoy en Argentina y en el mundo. Y vamos a seguir con este tipo de encuentro justamente para que nadie se haya distraído y todo el mundo sepa cuáles fueron las razones del paro que llevó adelante la Confederación General del Trabajo y que en todo caso esos reclamos forman parte de la vida democrática, y vinculándolo con este compañero, con Jorge Bolívar, con esa Argentina que él tantas veces soñó y que muchas de esas charlas fueron testigos y testimonios y se hicieran acá en esta sala. Yo les pido las disculpas del caso, yo me tengo que retirar, me hubiera gustado quedarme aquí, pero salió este problema de agenda de último momento y lamento no poder estar con ustedes hasta el final de esta actividad. Muchísimas gracias. Es costumbre en nuestro país hacer un minuto de silencio por los mártires, por los desaparecidos. Nosotros queremos, recordando a Jorge Bolívar, particularmente, pero en general a todos los compañeros que hemos perdido en estos años, algunos más queridos que otros. Queremos brindarle un homenaje, pero vamos a hacer, en vez de un minuto de silencio, vamos a hacerle un minuto de aplauso. Hemos, en este pequeño equipo que hemos asumido la responsabilidad de recordar a Jorge, como les anunciaba, le hemos pedido a la compañera Catalina Pantuso, ella es socióloga, es una compañera que ha hecho aportes muy importantes en distintas cátedras en las que ha participado, en distintas actividades de estudios y de reflexiones sobre el movimiento de los trabajadores, sobre el peronismo. Pero básicamente, como yo decía hace un rato, en realidad Catalina cumplió una tarea humanitaria muy grande, porque ustedes saben que Jorge vivía prácticamente solo, estaba muy expuesto. Y Jorge estuvo, ustedes recordarán, los que lo han visto en los últimos años, que estaba bastante débil, tenía problemas de salud que lo molestaban bastante. Y Catalina se tomó el trabajo y el esfuerzo de acompañar a Jorge desde el punto de vista humano, prácticamente asumió la tarea de la familia y fue un apoyo psicológico y afectivo muy grande para Jorge. A mí me consta porque hemos tenido la oportunidad de estar. Entonces queremos pedirle a Catalina que inicie con su recordación este momento para Jorge Bolívar. Buenas tardes. Primero quiero agradecerle a Pancho y a Yasmín la posibilidad de estar acá. A Jorge le hubiera gustado mucho que se le hiciera un homenaje a la CGT. Venía más compuesta, pero esto que yo venía pensando en Jorge desde otro lugar, desde el homenaje al pensador, al militante. Y voy a tratar de salir del lugar de la mía. Jorge fue para mí un gran amigo del alma, un maestro y un compañero militante. Creo que nunca voy a dejar de recordar todo lo que aprendí. Nosotros hablábamos todos los días, y a veces más de una hora, y solíamos
conversar de los problemas del día, de los programas de televisión, y después nos enganchábamos con la sociología, con la antropología, con la música, con la literatura, porque Jorge era un hombre extremadamente capaz, pero muy sensible. Y uno de los temas que más le preocupaba y lo ocupaba era la cuestión del trabajo. Él fue realmente muy colaborador de varios sindicatos, escribiendo, dando charlas, haciendo cursos de capacitación sindical. Y esto es interesante porque, por un lado, a él se lo consultaba como político. Entonces él daba su charla, sus conferencias, escribía sus artículos desde la política o la filosofía, pero a su vez Jorge aprendía sobre el movimiento obrero, ¿no? Entonces, digamos que había básicamente la cuestión del poder y la cuestión de la organización. Por lo tanto, había un ida y vuelta permanente en esto. Y uno de los últimos libros en el que se ocupó mucho en trabajar, que a mí me costó mucho también leer, es este Capitalismo, Trabajo y Anarquía. Y cuando Pancho me dijo que quería que lo recordara, nada mejor en la Casa de los Trabajadores de hacer un pequeñísimo resumen que tiene mucho que ver, lo que venía pensando tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Smith, cosa que yo no sabía que iba a haber un ciclo de charlas, porque fue lo último que hablamos con Jorge, ¿no? A propósito de cómo salir del laberinto, en el cual está Argentina. Este libro de Bolívar es un libro, como dicen los intelectuales, denso. Denso porque, además de Capitalismo, Trabajo y Anarquía, es una lectura de la crisis actual a partir del 2008, una lectura de la crisis y de las relaciones de poder mundiales a la luz de los textos de Marx, Heidegger, Axelos, Junger y Smith. Jorge era un hombre peronista, argentino y militante y comprometido, pero por su certeza de su ser peronista, nunca se quedó en la casa chica. Jorge sabía, como le había enseñado Perón, que Argentina se juega en el mundo. No le tuvo miedo nunca a la palabra globalización, no le tuvo nunca miedo a la palabra técnica, no le tuvo nunca miedo a pensar más allá de lo que se veía. Jorge asumía los riesgos del pensamiento y este libro es un desafío fuerte, donde él trabaja el mundo que se viene desde la incerteza, pero la seguridad de su ser peronista y de sus conocimientos. Yo les quiero contar muy chiquito, porque no es la presentación del libro, que se tomó el trabajo de analizar 3 factores productivos de la economía clásica, como la tierra, el trabajo y el capital, pero también profundizó 2 nuevos fenómenos, la inteligencia humana y el capital simbólico. Porque siempre sabía que el capital simbólico, que la lucha por el símbolo era la más profunda de todas las luchas que se podían librar. Voy a ser muy cortita, porque voy a empalmar con lo que dijo recién el compañero Smith. Al final de este libro, él plantea 2 epílogos fundamentales acerca de la ingobernabilidad de los grandes procesos y acerca del poder y la libertad. Con Jorge compartíamos muchísimas cosas, pero no éramos iguales ni pretendíamos serlo. Discutíamos muy fuertemente, desde el afecto y desde el respeto. Y el punto de inflexión de nuestras discusiones, a veces las seguíamos al otro día, porque seguíamos pensando y volvíamos a llamar y volvíamos a arreglar, era clave. Jorge tenía centrada su visión en el poder. Yo tengo centrada, porque él era más economista y filósofo, y yo como socióloga tengo más centrada la cuestión en el proyecto. Pero discutíamos, ¿no? Si era el poder, o sea, si era la disputa por el poder o por el proyecto. Y al final los dos sabíamos que el poder sin el proyecto termina en dictadura. Y el proyecto sin el poder termina en utopía. Celebramos
que Francisco fuera Papa, porque sentíamos que el pensamiento de Perón se iba a proyectar, pero celebramos mucho más entre los dos que el cuarteto del diálogo tunecino hubiese llegado al Premio Nobel de la Paz. ¿Y por qué? Porque en el medio del gran desfiole que se armó en Túnez, que dio lugar a la primavera árabe, se desintegra esa sociedad. Y al desintegrarse, porque Jorge trabaja muchísimo en este libro el término anarquía, o sea, la cuestión de la anarquización del poder y la falta de gobernabilidad. Y eso era Túnez. Sin embargo, Jorge creía en el misterio, porque el poder no era religioso, pero sí era el misterio. El poder no es algo que se toma fácilmente y que se queda en la mano, y siempre hay un acontecimiento que cambia radicalmente el momento histórico. Y el acontecimiento que se da en Túnez es justamente esa rebelión de los jazmines, que después de la anarquía del poder logra que la Confederación General del Trabajo de Túnez lidere un proceso desde la sociedad civil donde la Cámara de Empresarios, la Asociación por los Derechos Humanos, la CGT por supuesto, y también el Consejo de Abogados se reúnan fuera de los partidos políticos, sin ningún tipo de ideología. En un largo proceso que ustedes pueden ver en internet, logran armar un factor de poder civil que puede y logra hacer una constitución, que pacifica el país y a partir de ahí logra elecciones libres, que por supuesto no va a resolver la cuestión de la pobreza, el desarrollo de Túnez, pero sí logró que se terminara un proceso de anarquía y de guerra civil posible. Esto era una de las cosas que más hablábamos con Jorge. ¿Por qué? Porque nos interesaba a los dos el modelo argentino para el proyecto nacional, donde Perón dice que cada uno desde su lugar tiene que pensar todo el país, desde sus intereses, los intereses de la nación. Por eso me emociona mucho saber que el 2 de mayo voy a estar escuchando en la Confederación General del Trabajo la posibilidad de salir adelante nuevamente. Muchas gracias. Le vamos a pedir al compañero José Luis Di Lorenzo, a mi lado, para los que no lo conozcan, a mi lado derecho, a mi derecha. José Luis es abogado, es profesor de Derecho de la Seguridad Social en la Universidad de Buenos Aires y presidente del Instituto del Modelo Argentino IMA. José Luis fue subsecretario de la Reforma Política del Ministerio del Interior, ministro de Acción Social de la Provincia de Buenos Aires, vicepresidente del Consejo Federal de Previsión Social, presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto ahora está peleando por la jubilación a ver si no se ocupa tanto de lo de los demás, que también va a ser un desastre, pero no importa. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que un honor, compañeras, compañeros, amigos, hablar de uno de los tantos hombres del pensamiento nacional, de una profundidad, de un sentimiento. Yo decía, pensaba en Jorge Bolívar, lo primero que pensé que es un militante que dedicó su vida, me lo escribí, a poner en verbo su sentimiento peronista. O sea, un buen peronista que además tiene la posibilidad de volcar al papel o a investigación, si es un buen peronista, lo que está volcando es lo que siente. No es un problema abstracto de pensamiento separado de una integralidad que somos todos. Y Jorge tenía este profundo sentimiento, yo tuve el gusto de conocerlo gracias a Catalina, en un momento, en un punto de inflexión contracultural, cuando estábamos haciendo una investigación también de la mano de otro maestro, Gustavo Siciliano, que era la idea de bajar los muros culturales y darnos cuenta que así como ayer se conmemoró, y pasó lo inadvertido,
los 27 años de la nueva provincialización de Tierra del Fuego, y el mapa lo tenemos escondido, que es una islita chiquita, y es la provincia más grande de la Argentina, porque es Tierra del Fuego, Antártida y Islas del Atlántico Sur. Digo, nuestra historia también tiene muros culturales que nos hacen creer que apenas tenemos 200 años. Entonces, ante la propuesta esta de Gustavo Siciliano de rastrear los 14 siglos de historia, una primera tarea que tuve el gusto de compartir con Jorge fue este proyecto Umbral, donde él se ocupó de uno de los 7 proyectos de país que tiene la Argentina, el proyecto del 80. Sobre el final, traje un videito que sintetiza algunas herencias positivas y negativas de esa etapa, que lo bueno que tiene es que hay un grupo muy grande de pensadores del peronismo, ya desterrados de la currícula pública, de los medios de comunicación por supuesto, y alejados en general de las cátedras, que vienen sintiendo y pensando el país en forma sistemática. Pero lo piensan más allá de las circunstancias y las personas del momento. Sí las tienen en cuenta, pero están pensando una estructura mucho más profunda que nos permite utilizar estos aportes que nos deja, en el caso Jorge Bolívar, como un andador conceptual para poder enfrentar el presente y conquistar el futuro. Esto yo creo que es muy importante. Vamos a ver en el video, con el que me parece que yo deseo que sea Jorge, en su propia palabra, que nos diga algo, cómo la simbología de este proyecto del 80 tiene una encarnadura enorme. Proyecto que en realidad arranca simbólicamente en 1876, pero dura hasta 1976, porque si bien tiene un adelanto en el 55, cuando empieza a hacer la oposición al gobierno de la justicia social, culmina su etapa en el 76 cuando aniquila el proyecto de la justicia social ante una nueva etapa que es el proyecto. Es decir, este proyecto del 80 nos deja vigencias y herencias que las tenemos que analizar, las podemos compartir o no, pero que tienen que ver con una mirada del mundo, como decía Catalina. Es decir, el proyecto del 80 estaba contextualizado en una etapa histórica del mundo, y como decía Siciliano, Bolívar se dedica a contactar e integrar la historia, a tomar todo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pero para poder rescatarlo como herencia valorable, como herencia útil. Tomar lo que sirvió y lo que no nos gusta. La otra tarea que tuve el honor de compartir con Jorge, en esta obsesión de él y de tantos ignotos y destacadísimos pensadores peronistas, era de poner el acento en el Perón pensador. Es decir, pensador en acción. Jorge trabajaba, es decir, un libro que se llama Introducción a la Filosofía Política, de bajada desde Platón a Marx, de Lenin a Perón. Es decir, ¿por qué es esto? Porque está comparando los grandes pensadores y a Perón lo pone en sus 2 etapas. En el pensamiento en la acción de Perón. Porque nosotros, a ver, ayer iba a las clases y escuchaba por radio alguien que decía que Elton John estuvo en Argentina, no pudo cantar, se tuvo que ir a Chile, se enfermó porque comió pescado. ¿Y qué dijo su productor? Que tuvo una grave enfermedad como un virus sudamericano, ¿no? Es decir, o sea, el tema de la descalificación de lo propio es sistemática en todo momento y nosotros lo compramos. En cambio, por eso no aceptamos tener un propio pensamiento. Y acá en la introducción a la filosofía política voy a rescatar una pequeña cosa que creo que es de permanente utilidad. Cuando Jorge analiza el poder mediático y lo hiperreal, porque se preocupaba de analizar el poder político y el poder mediático. ¿Por qué lo voy a leer brevemente en un párrafo de Jorge? Porque tenemos que sacar de la lectura de esto la contextualización del medio que me gusta o el que me disgusta. Porque va mucho más allá del nombre y apellido de quienes se identificamos por simplificación. Tiene que ver con una cuestión estructural que incluso trasciende la frontera de la Argentina. El poder mediático y hiperreal, decía Jorge, Baudrillard es un crítico implacable del poder mediático. Estima que los medios de comunicación de masas actuales, en particular la televisión y la radio, fabrican más incomunicación que verdadera comunicación, aunque nos hagan sentir más involucrados que los libros y los materiales escritos. No podría decirse que los medios masivos de comunicación comuniquen siempre la ideología dominante, pero la ideología de la dominación propia de lo moderno está en la forma misma con la que se organizan y se ofrecen los medios
y en la división social que establecen entre los empresarios audiovisuales del gran público, y entre los periodistas y los escuchas en la radio, y entre conductores y televidentes en la televisión. La relación entre los primeros y los últimos no es recíproca. No hay la menor traza de intercambio simbólico, no hay ambivalencias ni circularidad, solo un medio simulado de comunicación que en lo profundo expresa nuevas formas de dominación de la masa. Apliquemos lo que querramos, digo, el tema es visualicémoslo. Y Jorge, Mario nos va a profundizar en cuanto a los aspectos filosóficos seguramente de Jorge. Era varias cosas, pero él como filósofo rescataba a Perón como filósofo. Y rescataba en algo de lo que me enorgullezco y tuve la suerte de participar, lo que es la filosofía del justicialismo. A ver, en un momento Jorge me dice, mira, ¿qué te parece esto? Abarquemos una decena de autores que han nutrido al peronismo, con una característica sustancial. Algunos nutrieron al peronismo en su etapa histórica y después se fueron a otro lado. Otros vinieron de otro lado y enriquecieron al peronismo. Pero todos fueron practicando y haciendo una actualización política y doctrinaria sistemática y permanente de la ideología de la justicia social. Y esto lo remarco porque suele confundirse lo que es el nombre del partido, que se llama justicialista, con la presunta ausencia de ideología. Esto no lo digo porque sí, lo digo por la misma autodescalificación que contaba a la que nos someten. Lo digo porque si nosotros creemos que no tenemos ideología, tenemos que bucear en otras ideologías que no sean las nuestras. Voy a apagar esto me está haciendo mal. Tenemos que bucear en otras ideologías que no sean las nuestras. Y tenemos una propia ideología. ¿Se puede compartir o no? Lo que no se puede es desconocer. Y este trabajo, que arrancó como un curso de filósofos justicialistas, fue una propuesta común en la que Jorge y todos nos proponíamos derogar de hecho ese decreto 4161 del 56, que prohibía en la dictadura del 55 pensar, sentir, decir que uno era peronista. Vigencia de ese decreto, que de derecho quedó sin efecto, pero que el derecho continuó, porque la verdad que sigue costando enormemente que las expresiones del diario justicialista se publiquen, se divulguen, se difundan. Entonces se hizo un curso, se llamó Filósofo Justicialista. Algunos de los que estaban presentes asistieron con gusto, donde se transitó desde Astrada, pasando por Rodolfo Puig, trayéndola por Atelba, etc. Llegan al propio Bolívar, analizado como uno de los filósofos que nos dieron este diario. Y se pudo, de este modo, demostrar la esencia de un ideario vigente, con una doble felicidad. Por un lado, fue un curso adrede, gracias a Gleb Postolsky, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, fue un curso de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Era un hecho contracultural lograr que la UBA bancara un curso de filósofos justicialistas. Se logró. Luego se convirtió en un libro, repasadas las clases y ordenadas, sistematizadas, que es este libro que es el peronismo, que tuvo un éxito editorial porque el editor tuvo la inteligencia de poner un nombre convocante. Este libro se agotó, para mi sorpresa, que le puso ¿qué es el peronismo? Una respuesta de la filosofía. Pero como Jorge y nosotros no nos quedamos tranquilos con esto, también se llamó Filosofía de la Justicia Social, y con la colaboración de Una Jaramillo le agregamos una introducción que tuviera que ver con el contexto italiano, de Benedetto Croce, y se presentó en Nápoles, en la Universidad Suorso Benecas. Es decir, ¿por qué cuento esto? Porque es una profunda convicción de la propia ideología, del propio pensamiento, acá y para exportar. Y esto lo encarnaba Jorge, como decía Catalina, hablaba con Catalina y él me contaba también que hablaba con Catalina, porque yo usaba el consultor, cuando volvía manejando ponía en manos libres y hablábamos de alguna cosa cotidiana, y él siempre era un relator espectacular, un analista de lo que pasaba en el mundo y un hombre absolutamente informado de lo cotidiano. Lo importante de esta obra de Jorge Bolívar, que es muy rica, tiene libros muy importantes, yo acá no voy ni a agotarlos, ni a hablar de todos, porque creo que merece la pena el mejor homenaje de nutrirse de estos contenidos.
contenidos que, digo, como en todo libro, son dinámicos, no son estáticos. El propio Perón tiene el dinamismo de la adaptación en el tiempo. Y esto realmente nos llevó a que en esta propuesta, que fue de la filosofía justicialista como ideario, nutrido y enriquecido desde su nacimiento simbólicamente allá por el 45, si queremos con el esbozo filosófico de la comunidad organizada, nos llevó, y esto fue puesto en conjunto, a sumar a la definición inicial de filosofía peronista lo que muy brevemente fue agregando cada uno de los que investigamos. Y cierro con esto. Y tomo una parte muy corta cuando se dice que el trabajo es el resolutor de las necesidades del pueblo, de los problemas del país, y es el instrumento para liberarnos de los feilemas, ser deudas, como señala Cipriano, como categoría ontológica. En suma, el justicialismo es una filosofía de la vida, decía Perón, y agregaban los autores, estar siendo, habitar la geografía, siempre estar situado. Simple, agregamos, geocultura que parte de la propia existencia, autoconsciente del orden simbólico mítico que emana del pueblo que habita la geografía. Práctica, plantea la dignidad de la persona, es anticapitalista, propugna la propiedad de función social, y popular, mestiza, indoamericana, que organiza libremente al pueblo. Profundamente humanista, sin hambre. Profundamente cristiana, religiosidad popular, atea del imperio y de la mercancía. Es una filosofía pueblocéntrica que postula y concreta la justicia social. Gracias a Jorge Bolívar, y yo los invito, si estamos de acuerdo, a que veamos en unos 8 minutos, 7 minutos, una parte de lo que él desarrollaba en el proyecto del 80 como un testimonio a rescatar y a profundizar, bueno, como el modo de homenaje que siga presente, porque yo lo siento presente. Cuando uno tiene maestros que enseñan lo que Jorge enseña, eso no se olvida. Siguiendo la metodología que nos propuso Gustavo Sirigliano, de estudiar la historia a través de proyectos nacionales, el proyecto que yo investigué y estudié es el proyecto del 80. Me parece que es interesante puntualizar una cosa que nos va a quedar del proyecto del 80. Es una ideología liberal oligárquica argentina que es propia de la Argentina. Y como es oligárquica y es mendepatria, es aplaudida esa oligarquía desde los imperios. Este es un fenómeno, porque no pasan a creer que todos los liberales actúan de la misma manera en el mundo. La ideología liberal argentina es una ideología, es esta que nace en el 80, que nace en el 30. Es una ideología básicamente que no va a tolerar, porque en otros países ha tenido tolerancia y ha admitido, yo que sé, en Europa admitió que ganaran los laboristas en Inglaterra, después volvieron, admitió que ganara De Gaulle, que nacionalizó todo, los ferrocarriles, el Renault, los aviones, es decir, admitió cosas. Esta ideología no admite nada que le toque sus privilegios de clase y sus privilegios culturales. Da una visión de una ideología liberal que tiene, digamos, Smith cuando la estudia, reconoce que en su expansión colonialista, ese liberalismo inglés trató de formar un odio al Estado y sobre todo al poder político, porque el poder político puede intervenir por necesidades sociales en el juego de los poderosos. De manera que la protección de los poderosos, el famoso de la seguridad jurídica, estaba siempre, digamos, mantenida por un concepto que tiene que divorciar lo económico de lo político. Por eso de ahí el mercado y de ahí el Estado, al que nosotros vemos como enemigo, cuando en realidad, digamos, lo normal es que el Estado y el mercado funcionen juntos, como también el campo y la industria. ¿Por qué tenemos que tener un campo enemigo de la industria? Toda esta ideología liberal argentina, es decir, es realmente destructiva a partir del 30, socavante de la identidad nacional, socavante del desarrollo nacional. Y este es un tema
Inclusive, digamos, hay una cosa que, como esa ideología trabaja sobre dos puentes, trabaja sobre la cultura. ¿Y quién está en contra de la libertad de pensamiento, de la libertad del hombre? ¿Viste? Todos los intelectuales en el fondo son liberales. Es decir, entonces hay una cosa que enseguida ven el autoritarismo en cualquier decisión que no les gusta, ya es autoritarismo, tiranía, qué sé yo, unos nombres terribles, dictadura. Aunque sean gobiernos que tengan mayorías populares, no importa. Entonces separan la cultura y la educación, la separan de la economía. Smith decía que en ese liberalismo colonialista había una decisión fundamental. El espíritu era culto, el espíritu era libre. Y después el cuerpo se dedicaba a los negocios mercantiles. Es decir, era una decisión. Dice, pero había, dice, él dice, no toleraban la violencia de la política. Pues claro, en ese orden liberal, cultural, educativo y mercantil, no había lugar para la política, porque la política en el fondo, con todas sus limitaciones, es la que intenta recrear a través de la democracia el carácter pueblocéntrico de las sociedades y de los lazos sociales. Una herencia valiosa del pueblo del 80 me parece la preocupación de construir una nacionalidad patriótica, dado que era tal el aluvión de inmigrantes que ellos hicieron un gran esfuerzo para salir de toda esa modernización romántica, liberal, pro-inglesa y pro-francesa, y volver un poco a recuperar las raíces latinas, tanto españolas como italianas, que constituían las partes de la latinidad, lo cual tuvo una importancia bastante grande, y tiene una importancia grande ahora en este momento donde las inmigraciones son latinoamericanas, y donde, digamos, el gran juego de poder que se presenta para un proyecto nuevo tiene que ver con el continentalismo, con la Unión Sudamericana, y entonces lo latinoamericano, eso que en alguna medida preservó el proyecto del 80 y que estaba condenado en su momento inicial por los madridizadores, yo creo que terminó siendo una herencia importante. Fue muy conflictivo el tránsito cultural del 1900 a 1910 hasta que, digamos, España vuelve a ser la madre patria, después de ser la hija de puta, pasa a ser la madre patria. Después hay vigencias de carácter negativo. Bueno, yo te digo, la ideología totalitaria, liberal totalitaria, que no acepta ningún juego de poder, ni siquiera democrático, transicional, y en cuanto sube un gobierno que supone que va a alterar sus órdenes, comienza a socavar a través de sus diarios, porque desgraciadamente casi todos los medios responden a esta lógica nacional e internacional de la sociedad actual y del capitalismo, que es una sociedad manejada por la propaganda y por los medios de consumo, ¿no? La otra vigencia problemática es también esta separación entre el campo y la industria, ¿no? que cuesta salvarla y que es tan vital, tan vital. De manera que, bueno, esto me parece que es lo que yo quería contarles, es lo que me parece esencial. Todos esos próceres, tanto Sarmiento, Mitre, Alberti, tienen cosas para reprocharles, pero también tienen cosas positivas, porque, bueno, la educación sarmientina fue muy cosmopolita, con una idea muy enciclopédica, muy aérea, pero en realidad, digamos, en 10 años la Argentina prácticamente bajó el 60% del analfabetismo. Y Alberti, que en realidad, digamos, impuso esta constitución liberal, donde Perón dice una cosa muy importante, dice, se le dieron demasiados derechos y muy pocos deberes, porque si vos vas a ser dueño de 50.000 hectáreas o de 40.000 hectáreas, tenés que saber que tenés obligaciones de cumplir por eso, que no sos dueño absoluto de esa hectárea. Y si vos no sos dueño de una empresa industrial, tampoco sos dueño absoluto de esa empresa. Es decir, en la economía organizada Perón puntualiza tan fuertemente ese tema, por eso cuando él le pide a Sampaio, hagamos una reforma constitucional donde haya derechos y deberes. Es decir, el capital es un bien social, no se puede manejar arbitrariamente como si fuera de uno. Es decir, nosotros teníamos que romper con ese pasado egoísta, liberal, individualista. Vamos a pedir ahora a
Mario Casalla, que nos cuente un poco sobre el pensamiento filosófico de Jorge. Mario Casalla es filósofo, es profesor docente en muchas universidades, una gran participación en el campo de la docencia. También creo que ha sido funcionario en alguna oportunidad y preside lo que se llama la Asociación de Filosofía, que es un equipo esforzado, como le suele llamar Mario, por la dedicación que le dan a este tema, y que es una pequeña asociación que preside Mario junto con el padre Scanone, que ha sido compañero y profesor del Papa Francisco, con Enrique del Percio, con el arquitecto Roberto Duarte, que está aquí presente con nosotros, y le queremos dar la palabra a Mario para que nos exponga el tema. Bueno, muchas gracias, Pancho, y te agradezco en nombre tuyo a los restos de los compañeros del equipo Valdese de acá, pero tanto vos como Jorge Zacanini han hecho mucho de este primer homenaje que se hace a Jorge Bolívar. Nosotros, la asociación que él incluso va a formar, vamos a hacer el nuestro en agosto, porque en agosto Bolívar hubiese cumplido 80 años. Entonces, y nos sorprendió gratamente. Hemos venido con Jorge, conmigo y otro más muchas veces a esta casa. Y para nosotros los que nos dedicamos a la filosofía, que es un tipo especial de pensamiento, no son sinónimos. La filosofía no puede absorber por sí misma la totalidad del saber ni lo desea, pero hay pensamiento artístico, hay pensamiento científico-tecnológico, hay pensamiento organizacional de todo tipo, pero la filosofía implica un especial casillero allí. Yo vengo acá desde allí, desde ese casillero que compartía con Jorge Bolívar, y en nombre de esta pequeña pero persistente Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, que así se llama, que fue fundada informalmente en 1972. Todos ustedes recuerdan que la Argentina tuvo un primer Congreso Nacional de Filosofía que lo hizo Perón en el año 49. Bueno, fue el más importante Congreso de Filosofía que se haya hecho en tierra argentina, por la calidad de los invitados, etcétera, etcétera. Y los filósofos argentinos, yo en 1949 tenía 3 años. De manera que los filósofos argentinos peronistas nos volvemos a encontrar en Altagracia en el año 1971. No hubo ningún congreso de filosofía en el medio. Bueno, nos empezamos a ver ahí y junto a todo lo académico que estaba ahí, había uno de los tantos simposios que estaba dedicado a pensamiento argentino y latinoamericano. Por supuesto, los filósofos no le dan bolilla a esto, o muy poca. Pero los que sí nos interesaba, yo me acuerdo que fui con Bush a ese congreso, yo estaba egresado hace un año en la facultad, y en ese simposio nos empezó a ver la cara una cantidad de tipos que hablábamos de lo mismo. Estaba Dussel, estaba Scanone, estaba Armando Moratti, estaba Amelia Podetti, Gustavo Cirilano estaba viviendo en Estados Unidos, viene un poco después. Pero allí nos damos cuenta que nosotros
además de hablar de nuestro griego, nuestro latín y la especialidad que tengamos cada uno de nosotros dentro de esta disciplina, la mayoría éramos peronistas, y por otro lado todos nosotros sentíamos que vivir en América Latina no era una circunstancia más. Es decir, para estudiar Kant o Hegel, esto es como una especie de extramuro, es decir, por eso los muchachos egresados de la facultad sueñan siempre con la vía CONICET y la beca para ir, por ejemplo, a los Kant Student en Friburgo, que está muy bien. Y lo hemos hecho, pero además una cantidad de nosotros fuimos ahí, encontramos que hablábamos un mismo lenguaje. Uno era Jorge Bolívar. Era, como siempre, año en que estábamos en medio de una dictadura militar. El Congreso de Filosofía se hacía en la Universidad de Córdoba, intervenida, y en las afueras, en Altagracia, en un hotel que uno se acreditaba, estaba invitado, pero lo dejaban estudiar, ingresar los estudiantes de la carrera de Filosofía de Córdoba y otros que habían venido de universidades nacionales donde nosotros enseñábamos. Bueno, y me acuerdo que eso que nos veíamos la cara por ahí, se nos ocurrió que había que forzar y que debían entrar los jóvenes, que la filosofía se hace en la calle y con los jóvenes, no se hace de otra manera. Y me acuerdo que cometimos una especie de pecado de juventud entre varios que estábamos allí en la sesión inaugural, plenarias, a los cuales iban los extranjeros y los invitados, y a la generación no nos dieron ningún plenario, pero sí varias comisiones de trabajo. Estaba preparado esa mañana allí todos los carpetas que se repartían para lo que van a hablar, y a algunos se le ocurrió meter adentro de la carpeta de cada uno de los asistentes las 3 primeras páginas de la comunidad organizada, extraídas de las actas originales de la Universidad de Cuyo, donde se cuenta que es un congreso de filosofía. Bueno, eso provocó un gran revuelo en los dos sentidos, que una cantidad de gente empezó a preguntar, ¿pero qué otro congreso? ¿Cómo era esto? Y mientras, cuando estaban en el detenidos, otros fueron y abrieron las puertas del hotel para que entre. Vino la policía y se paró allí. Era otro tipo también de represión. Pero ahí nos encontrábamos que había una cantidad de personas que usábamos el mismo término, liberación. Que para nosotros la filosofía latinoamericana era y es una filosofía de la liberación. Al mismo tiempo había una cantidad de compañeros que eran sacerdotes y filósofos o teólogos, es el caso de Canone y de varios más, y ellos estaban hablando de una teología de la liberación. Entonces, con estos primos hermanos tenemos nuestras diferencias, los filósofos y ellos, pero nos dábamos cuenta que lo que nos encontrábamos era dentro de un movimiento nacional en marcha que al mismo tiempo requería y quería ser pensado. Bueno, los jesuitas ofrecieron el Colegio Máximo de San Miguel, que es el lugar en que está... Perdón. Sí, quise apagar eso, pero dale, seguí. Que es el lugar donde está asentada la orden. Ahora, quizás sea hasta fin de este año, porque se van a mudar a Córdoba. Bueno, ahí organizaron ellos la primera jornada académica de filosofía. Y hace irrupción todo otro grupo que veía la filosofía de otro modo. Yo estaba en una mesa con Amelia, en una mesa tomando café, con Amelia Codetti y con Andrés Mercado Vera. Y no me acuerdo quién hasta hacer que me representa Jorge Bolívar. Bueno, o sea que empezó ahí un trato que duró 45 años. Nosotros, esto fue gestándose como movimiento, vino la represión, la dictadura militar, algunos compañeros terminaron en el exilio externo, otros en el exilio interno, algunos de ellos incluso siguen viviendo en el exterior, como es el caso de Dussel, y que vino muy bien como polea de transmisión hacia el exterior de eso. Bueno, uno de los turistas que andaba por allí dando vuelta y anfitriones se llamaba Jorge Bergoglio.
Y estaba desde ya Scanone, que es, yo diría, el padre de la teología del pueblo, que es el nombre argentino de la Escuela Argentina de Teología de la Liberación. La teología de la liberación tuvo una cantidad de ramas diferentes. Los argentinos, a través de la labor pionera de Scanone, de Seibol, y luego el padre Gal y una cantidad de cosas, ellos fundan esa perspectiva. Para ir al nuestro empezamos a hacer reuniones conjuntas, y en el año vuelta a la democracia decidimos formar una institución, la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, que existe, sigue existiendo, y que hace 32 años que hace una reunión una reunión mensual, en un día insólito como es el sábado de la mañana, pero que nos reunimos y siempre nos prometimos que con que esté el que va a hablar y 3 más, hablamos. Nunca es así. Está ya consolidado, porque no más que lo que entre en torno a una mesa grande, porque consideramos eso que es el lugar para tirarse a la pileta, y en vez de repetir autores, tirarse a la pileta y hablar, y pensar, y crear, etcétera, etcétera. Jorge Bolívar fallece el 28 de diciembre del año pasado. En esos días, que van en ese tiempo tan especial entre la Navidad y el Año Nuevo, y o sea que mañana hacen 4 meses de su fallecimiento. A su vez, Jorge Bolívar iba a cumplir 80 el 11 de agosto, él había nacido en 1937. Vamos a hacer allí su homenaje. En el camino lo han precedido a él otros filósofos que vinieron mucho a esta casa, Armando Poralti, que falleció hace 3 años, parece. Gustavo Siliano, recordado siempre por José Luis, que también ha sido el inspirador con un método para hacer el proyecto Umbral, pero se puso en marcha esa generación y continuamos. El rito es hacernos una cosa al año, elegimos un tema central y trabajamos todo el año a una reunión por mes, que son 10 reuniones de marzo hasta noviembre de cada año, con un par de expositores, y eso no es conferencia, no es ahí se da por sentado que los demás saben de qué se trata. Y se presentan tesis. El tema elegido para este año es la construcción de la vida en común. 2 puntos: rituales, dilemas y perspectiva de la vida en común. Creemos que el tema de la vida en común es un tema que le atrae tanto a los filósofos como a los teólogos, y además ya los filósofos propiamente dicho, con título. Yo creo que estamos en minoría en la asociación, porque hay compañeros que vienen de otras disciplinas. Roberto es arquitecto y hace muy poco profesor emérito de su facultad, vienen gente del sindicalismo, de otros lugares de la política. El secreto es que no se habla de política práctica durante 2 horas. Después vamos a comer lo que quieran, pero que se estudia. Y claro, los peronistas no tendríamos ningún inconveniente dentro del peronismo. El peronismo, la palabra filosofía de todos los tiempos, es prestigiosa. Yo no me he ido a hablar de los radicales, no me darían curso de filosofía. Ellos no usan la palabra filosofía. La usan de una manera genérica. Sin embargo, ese otro general filósofo que tuvimos, cuando inaugura el Congreso de Filosofía, que lo hace con un discurso grabado en la radio, es decir, la pronuncia por radio provincia de la ciudad, que no coincide exactamente con el texto que se presentó en el Congreso. Casualmente debemos a Armando Poralti la edición crítica que tiene 2 o 3 años de la Comunidad Organizada, donde está el texto de la Comunidad Organizada acompañado de un CD-ROM
que es el discurso que Perón pronunció, y al mismo tiempo está anotada todas las citas de Perón, etc. Armando era y es una de las autoridades más grandes de filosofía antigua, de manera que el tipo se anotó la edición esa para leerla con todo lujo. Esa es la que cualquier peronista debe trabajar y conseguirla. Se consigue. Como no podía ser de otra manera, se juntaron dos sindicatos para la primera edición, que fue el de SADOP, el de docentes privados, y el de SUTER. Ambos secretarios generales vinieron en su momento, la presentamos, bueno. Y tenemos además, y que faltaba, una edición crítica del modelo argentino, del cual hay 5, 6, 7 versiones diferentes. Y hay otro compañero muy cercano a nosotros en nuestra casa, que es Oscar Castellucci, que hizo lo que se podría llamar la edición príncipe en temas filosóficos del modelo argentino. Tuvo en su mano las 3 o 4 propuestas, qué se modificó, qué no se hizo, qué se hizo. O sea que dispone, cualquier peronista dispone de los 2 libros fundamentales recién ahora. Esos libros se venden, se consiguen. La del modelo argentino no la van a conseguir en la edición original del Senado de la Nación, pero Sudamericana publicó una edición con el auspicio del Instituto Juan Perón, en la época en que Cafiero dirigía el instituto. Bueno, Jorge Bolívar trabajó en el equipo de intelectuales que trabajaron junto a Carbone, en ese momento el secretario de la presidencia, para la elaboración del proyecto argentino. Cuando digo elaboración es que cuando uno tiene del otro lado un general filósofo no le escribe nada. Lo que le pide a la gente que la rodean es ideas, discusiones, debates, etcétera, etcétera. Y hubo un momento de mucha aceleración cuando Perón creo que tenía conciencia de su finitud, que es una manera anticipada de ver la muerte, exigió una síntesis muy rápido que es el discurso del 1 de mayo del 74, donde están las ideas centrales. Así trabajó Jorge. Esto me consta personalmente, he colaborado con él en varias cosas de esas. Bueno, en ese discurso de Perón empieza diciendo en el 49, dice, Alejandro tenía, el gran general, tenía por maestro, por preceptor a Aristóteles, lo cual es cierto. Dice, yo desde ahí en adelante he pensado que mi oficio siempre tiene que ver con la filosofía. Y se manda luego lo de la comunidad organizada. En este sentido, la filosofía tuvo patente y validez dentro del peronismo, como no lo ha tenido en otros lugares donde son otros los términos que se usan. Nosotros tenemos 3 cosas bien separadas, que es la ideología, la doctrina y la forma de ejecución. La ideología es la filosofía. O sea, decía Perón, son esos principios fundamentales, esas categorías básicas que no cambian. Pueden cambiar la doctrina, actualizarla, los medios de ejecución se establecen, y en un hermoso discurso de él que está publicado en la revista Hechos e Ideas en la primera etapa, cuando había que presentar por primera vez el Partido Justicialista, Perón gana sin partido, se disuelve el Partido Único de la Revolución, el laborista tiene todos los problemas que tiene, y decían hacer un partido. Entonces, en aquella época, como ahora, también había que presentar una plataforma electoral que no se llamaba así. Pero trabajan allí Figueroa y una cantidad de gente, cuando estaba todo listo, le piden a Perón una exposición sobre lo que debería ser un partido político. Esto se hace en el anfiteatro del actual edificio en diagonal norte de YPF, y allí Perón me explica que él quiere crear un partido diferente, le dice, no que quiere, porque hablaba de persuadiendo. Compañeros, ustedes que se han tomado sobre la espalda este trabajo, dice, bueno, tenemos que ser un partido diferente. El partido tiene que ser un partido de doctrina, dice.
Y al mismo tiempo dice, tiene que ser un partido no caudillista. Nosotros no, todos los partidos argentinos se van detrás de un caudillo. Nosotros en alguna primera etapa podremos ser más caudillistas, pero eso es lo que le dejo. La idea de un partido moderno, es decir, y al mismo tiempo un partido con ideas, de allí la batalla, la lucha por la idea, y eso se cierra diciendo, eso sí, nuestra plataforma política entra en dos renglones. Nosotros queremos la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Las formas, y esto lo vamos a llamar banderas, dice, pero no son banderas de ustedes, que son justicialistas o peronistas, no estaba aclarado el nombre. Pero inicialmente quiso ponerle, recibió una cantidad de opiniones, de intelectuales que se llame Partido Socialista, en realidad. Partido Social dice, mire, es un nombre bárbaro, dice, pero en la Argentina es Z. Entonces, alguien propone, seguramente Figueroa, por lo que sabía, Cafiero, le propone un nombre justicialista. Y dice, correcto, mientras no lo llamen peronista. Dice, porque este partido no es mío ni es de ninguno de los que está acá. Dice, yo le he colocado, porque ustedes me pidieron un aporte, yo he colocado estas 3 banderas, pero esas banderas no son nuestras. Esas banderas son del pueblo argentino. No hay un solo tipo, estoy parando cualquier argentino, dice, ¿usted está de acuerdo con la soberanía política del país? Van a decir que sí. De manera que nosotros, además de decirlo, la vamos a hacer nuestra plataforma y vamos a tratar de bregar porque se cumpla. Ahora, puede ser, y esto sería una cosa que a Bolívar le gusta mucho mostrar, me gustaba mucho mostrando de qué manera uno no controla una vez encargado de los procesos. Puede ser que en algún momento el Partido Justicialista que hoy estamos creando, dice, no esté a la altura de estas banderas. Y el partido no sea capaz de llevarlas ellos adelante. Ustedes le dice adelante. Pero no hay ningún problema. Porque ya vendrán cualquier argentino que quiera llevar y lo usarán con otros nombres, de otras maneras. Pero esos son los principios. El principio de justicia, de relaciones sociales, de mantención de la soberanía y de la independencia económica del país. Y poco antes de morir dijo aquello tan importante: no hay nuevos rótulos que caractericen a nuestro partido. Somos los que las 20 verdades peronistas dicen. Y la verdad 20 coloca el sujeto de eso, dice. Lo mejor que tenemos es el pueblo. Antes había dicho en el 18 y en el 19, de esos principios, un esquema que es también único, dice. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre. Ahora, de esas 3 cosas, lo mejor que tenemos es el pueblo, dice la verdad 20. Ahí establece lo que llega hasta nosotros. Tiene otras formas, se dirá, bueno, la sociedad global es diferente, pero nosotros, al menos, los filósofos que creemos en las ideas, el peronismo es una idea. Pueden haber ninguno que se diga peronista, o decirse todos. Ya el propio Perón dice, mira, por acá vienen todos los que vienen, dice que son peronistas, y le dice a aquellos famosos a Madrid que, bueno, ahora que son peronistas, yo no soy más peronista, dice Perón. Y también aquellos que decían, yo tenía un perro que se llamaba León, y yo lo llamaba y decía León, León, y el perro venía. Yo acá llamo unos cuantos, dice, pero yo sabía que no era un león, era un perro. Dice, pero acá hay unos cuantos, cuando yo llamo a los peronistas vienen, y se dice, todos somos peronistas. Dice, claro, yo sé que algunos de ellos no son peronistas, son leones. Pero con esto quiero decir, pase lo que pase con la reorganización de nuestras instituciones, de esta casa en la cual estamos, del partido político, en el lugar o circunscripción que ustedes puedan militar, en los movimientos empresarios, pase lo que pase,
Ojalá seamos nosotros quien pueda mejor trabajar por eso. Pero, de lo contrario, habrá otros, porque la idea perdura más allá del tiempo. Bolívar tiene 20 libros escritos. El primero de ellos es del año 1969. Se llamaba Paternalismo y Mundo Nuevo. Y el último, podríamos decir, levanta el azul, que está ahí. El último es del 2015, que debe ser un curso del 2014. De manera que fueron protagonistas. No llega a ser curso, fue libro. Bueno, como libro. Bueno, o sea, eso es el trabajo de un intelectual que está pensando desde el año y escribiendo del año 69 al 2015. El último año Bolívar estuvo mal de salud. En el cierre, la última reunión de la asociación a la que vino y expuso, vamos a publicar esa exposición, fue el año anterior, expuso en el mes de septiembre. Y me acuerdo, me dice, a mí poneme por septiembre porque ya hace más calor, puedo venir mejor, y es un enorme sacrificio por venir. De manera que el 2016, el año pasado, fue un año difícil para él. De allí, de qué manera todos los amigos y familiares de él, que no son muchos, le agradezcamos al ángel guardián, a uno de los ángeles guardianes que estuvo allí y que escuchó. Yo me encontré con él en el mes de noviembre, primeros días de diciembre, allá en Ramón Mejía. Bueno, pero él nos deja allí. Yo, para hacer una presentación ordenada y no restarles tiempo, me voy a centrar en los 3 últimos libros de Bolívar. Sobre todo porque se consiguen. Y el objetivo de una charla es que ustedes vayan y los compren. El último libro, el último de los 3 que voy a agarrar, el primero de esos 3 es del 2008. Eso es un manual, es este libro, que se llamaba Estrategia y Juegos de Dominación. Son 2 tomos y lo editó Editorial Catálogos. Hoy me preocupé de preguntarle a García de Catálogos, hay ejemplares. Nosotros en la asociación hemos vendido lo que teníamos el sábado pasado, vamos a encargar más para la reunión de mayo. Este libro, el tomo 1, es un perfecto manual de historia de las ideas políticas, explicado de manera sencilla, clara, que yo le digo siempre a alumnos o a gente que tiene economía, vos querés saber en 20 páginas que pensaba Lenin, porque es difícil hacer ahí se ve la gracia del que lo puede hacer, es decir, que sin sacrificar lo profundo del pensamiento, está allí lo clave. Es un mataburros de primera. Cuando hay que escribir siempre una cita filosófica, viene bien, Los políticos dicen, pónganme algo que diga Platón, sobre todo. El tipo se tomó un laburo en el capítulo 1 impresionante, y en el capítulo 2 es más temático, pero el subtítulo de estos 2 tomos es una lectura de la crisis de las relaciones de poder mundial. El poder mundial, el poder a secas, como recordaba antes Catalina, fue uno de los grandes temas de Jorge. En orden hacia acá, el segundo libro es el que mostró Catalina. Es el más bravo. Allí salió el filósofo, digamos, puso arriba de la mesa cosas. No es ilegible de ninguna manera. Y quien quiera tener una lectura interesante, es importante los 2 apéndices que él pone, donde hace una especie de síntesis, y un interludio que hay entre 2 partes. El libro lleva como subtítulo De Marx y Lenin a Perón y Hannah Arendt. Es cierto, tipo repasa el pensamiento político. Y lo interesante, para quien se pueda asustar con los 2 tomos, es la tarea que hizo un gran organizador, además intelectual como es
José Luis. Ese libro, Introducción a la Filosofía Política, es una síntesis perfecta de una parte de los dos tomos. Ahí está también escrito, está la biografía, la idea fundamental, en una especie de libro de bolsillo, que debería ser casi inseparable de cualquier militante, cualquiera sea el lugar donde va a dar, porque tiene un verdadero mataburros a mano. Entonces, como generalmente a ustedes lo corren, dice, bueno, pero usted, estamos en la época moderna, usted me habla de, ustedes hablan a mataburro, y van a tener una perspectiva de cada uno de esos autores o épocas situada, es decir, pensadas desde Argentina y desde América Latina. Estos son 3 libros de Bolívar que se consiguen. El de Estrategia y Juegos de Dominación es de una editorial rosarina que cerró, la Fundación Ros, pero hay ejemplares de esos libros en distribuidoras varias en la capital. No lo tendrán en la vidriera, pero si se lo piden a un librero, lo consiguen. Yo diría que para este invierno y hasta el veranito yo me compraría que ustedes el de la UMED, el que editó la UMED, que hay ejemplares para el Parlamento, bueno, eso es una síntesis perfecta y luego habría que entrar a masticar, pero tendríamos que hacer un curso sobre capitalismo, trabajo y anarquía, que es el título de este gran libro de él, que es, como dice su título, una lectura de la crisis de las relaciones de poder mundial, un libro actualísimo. ¿Cuáles son los, si yo me olvido de los 20 libros, tomo estos 3 últimos y me quedo con 2, que es la introducción a la filosofía política y de capitalismo, trabajo y anarquía, yo diría que si tuviéramos que hacer una super selección de ideas, Jorge pensó en profundidad 3 cosas, 3 conceptos. Pensó el tema del poder. En el momento, y lo pensó no el poder ayer o antes de ayer, porque la globalización es la última etapa de un proceso que se inicia en el siglo XV. América se descubre en 1492. Se descubre para ellos. Ni nacimos ni estábamos allí. Pero casualmente, cuando Europa se lanza a su primer aventura planetaria, Asia era conocida. Alejandro Magno llegó hasta la India. Pero de las columnas de Hércules, cuando vayan a Madrid de Cádiz, ese balcón americano, para abajo, no se sabía qué había. Por eso, realmente, ellos llaman a eso un nuevo mundo. Eso era nuevo. Lo otro, los europeos sabían que era más viejo que ellos incluso. Y así empieza un gran, enorme camino de globalización, donde se termina de cerrar el planeta, y ese camino de la globalización tiene una etapa actual, que yo lo ubicaría en el cierre del siglo XX, donde adquiere la forma o la figura, se empieza a usar de global, pero al mismo tiempo entra en una crisis embromada en medio de la cual estamos, y que empieza en 2008-2009, donde ya se empieza a hablar del turbocapitalismo y donde viene la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, etc. Acá hay economistas como Giuliano, que esto lo conoce mejor que los filósofos, pero él ha tratado de pensar que en estos 4 siglos se crea, ¿qué hace Occidente? Una revolución comercial primero, anterior a la industrial, etc. Y una revolución comercial donde los tipos llevaban barcos hasta ahí cargados con una cosa y lo traían cargado con otra. Pero había un tipo que se sentaba en el banco de Florencia y le dice al tipo, no, dice, yo no te voy a andar con el barco vacío, vos llevar este papel y se lo presentás a un tipo que va a estar en Egipto
y ella sabe lo que tiene que dar y está pago. Había inventado la letra de cambio. Y al mismo tiempo había que inventar la moneda. No la moneda en el sentido antiguo, ¿no? Eso tiene 500 años la moneda, no tiene más que eso. Y el antecedente de nuestra tarjeta, el dinero se va haciendo cada vez más inmaterial. Bolívar Belloso hoy en realidad es un plástico. Y podría avanzar mucho más todavía. Allí empieza el gran camino de la globalización. La revolución que sigue a la revolución comercial es la revolución industrial, que es otro fabuloso cambio. Y en el medio ha ocurrido que surge una manera de producir y distribuir distinta del modo feudal y del modo antiguo de producción, que se llamó capitalismo. Bueno, el tema del trabajo. El trabajo es el otro tema clave. Veía Jorge que el trabajo es un ordenador central de la vida humana. No solo es importante en las sociedades ya constituidas, sino que el trabajo pertenece a la esencia del hombre. Que esto que llamamos hombre es un ser que tiene tres cosas muy diferentes que no tienen otros animales. Es decir, habla, posee lenguaje, es mortal, sabe que se va a morir y trabaja. Cuando decimos el peronismo reconoce a una clase de hombres, solo una clase de hombres, los que trabajan, está dándole al trabajo esa función de hominización. De manera que una sociedad que priva del trabajo no priva solo de un ingreso económico, es una mutilación de la vida humana. Hasta en el mito adánico, Dios los echa del paraíso y los condena ¿a qué? A que trabajen. Ganarás el pan con el furor de tu frente. Es casi de lo más humano, porque nos condenó, pero al mismo tiempo nos dio un instrumento para poder salvarnos o hundirnos: el trabajo. Y la tercera cuestión es una cuestión muy profunda, que yo creo que es la idea central de la comunidad organizada, que desde el punto de vista estrictamente filosófico, alguna vez lo vamos a hablar, es un texto que metieron a la mano varios, de manera que ante filósofos profesionales de más o menos, hay citas que están equivocadas. Corati se encargó de eso, muestra, y era un texto, pero más aún, dijo, yo tenía un texto fácil, sencillo, después se lo di a una filósofa y me sacaron esto. Sí, yo creo que hay una idea que es absolutamente propia de Perón, que es la relación entre organización y libertad. Para todas las escuelas liberales de Occidente, en sus diferentes términos, la organización y la libertad están reñidos. ¿Por qué? Porque una cosa que es muy organizada, el individuo no es libre, está sometido a tiempos, a regímenes, a esto, a lo otro. Perón dijo no, por el contrario, dice, solo puede superar al número y al tiempo la organización. ¿Por qué? Porque desde lo biológico hasta lo más alto intelectual, lo que resisten son los organismos más complejos, mejor organizados. De manera que la clave para poder ejercer el poder es siempre grados de organización. Esto puede ser en el poder de la familia, en el poder de la sociedad o en el poder de la aldea global o de la comunidad general. Por eso, ¿cuál es? Y con esto cierro, el gran drama que plantea en ese libro, Capitalismo, Trabajo, es el tercer término, anarquía. El proceso capitalista absolutamente desatado sobre la faz de la tierra es anárquico, tiende a la anarquía. Lo sabía muy bien
Bolívar, lo sabía muy bien Perón, cuando dice combatamos al capital, pero por otro lado no pasa en una sociedad de pobres, pero el capital como manera de ser, del ser en cuanto tal, es jodido. La dinámica del capital librado, hoy hablamos ya de turbocapitalismo, su ruta, es decir, no solo termina la anarquía, sino que es autofágica. No hay posibilidad de que el deseo capitalista tenga per se una idea de un límite. Usted le pregunta a che, si vos tenés 10 millones de dólares, ¿para qué mierda? ¿Por qué no agarrar los 10 millones? Uno tiene 10 y tener 100. Tiene 100 y de tener 100.000. Porque el deseo capitalista está envenenado. Bergoglio recordaba alguna vez por haber leído esto, una lectura que hace un psicoanalista, Lacan, de El Capital de Marx. Hay un párrafo precioso del Capital en el tomo 1 donde Marx ahí está contando que hay un momento en el cual el patrón se enoja. Porque dice, bueno, dice, yo al final hago esto, dice, y entre todo lo que me cuesta y lo que me lo compra cuando lo voy a vender al mercado, dice, no gano nada, o gano muy poco. Entonces empieza a pensar, a moverse el deseo capitalista, a decir, ¿cómo puedo hacer para ganar más? Dice, entonces él empieza, está muy lindo contado por Marx, dice, empieza a elucubrar cómo puede hacer, dice, en realidad yo compro madera y vendo un banco. La madera es muy barata, vale 10 centavos, el banco fabricado vale 1000. Dice, y necesito los obreros para que la fabriquen. Dice, y el capitalista empieza a darle vuelta en la cabeza, dice, hasta que de pronto se para, dice, y esboza una sonrisa, que es la sonrisa capitalista. Ha descubierto que el secreto de la producción se llama plusvalía, que en realidad todos los objetos que nosotros compramos son trabajo acumulado. Por lo tanto, y aparece ahí una palabra nefasta, recursos humanos. Así como en la materia, en la naturaleza hay recursos de todo tipo, hay recursos humanos. Desgraciadamente, no son pocos, algún sindicato sigue manteniendo, le cambió el nombre a sus oficinas de personal. Si tiene que haber una, que sean de personas, por favor. No hay recursos humanos, ni relaciones humanas, es decir, se llama oficinas de personas. Lacan dice, cuando el patrón se ríe, que ha descubierto que el secreto es pagarle poco a los tipos que trabajan y que trabajen más horas y produzcan más, y ha descubierto la plusvalía, dice, y ha descubierto algo que él, digo, yo voy a llamar plus de goce. Hay un goce. ¿De quién? Del otro, que trabaja para mí. El capitalista quiere todo. En última instancia, a los otros. Y si no hubiese nada más que comerse, va a ser autofágico. O sea, que a la anarquía capitalista, y los estados no son únicamente lo que la pueden parar, porque generalmente el capitalista maneja el Estado. Y ahí aparece lo que nosotros llamamos proyecto alternativo, que es un proyecto de liberación y no de dominación, y que tiene toda una estrategia propia, y que a veces nos va bien y otros nos va mal, pero deberíamos preguntarnos. Algún compañero viene y dice, bueno, ¿cuándo haremos un nuevo proyecto? Mire, proyecto hay siempre. Y decía Gustavo Sirigliano, el problema es en qué proyecto está uno, si está en el proyecto del otro o en el proyecto propio. Si trabajo para mí o trabajo para otro. Si paro porque me golpeé 2 veces la mano, pero realmente
le voy a mandar a mi mujer que patea. Perdón, discúlpenme si lo entretuve, pero hablar de Jorge Molina